En esta teórica vamos a ver alguna serie de principios relacionados con la repetición. Habíamos visto entonces que para que exista en la percepción repetición, que tiene que ver con una cuestión de economía visual y de economía en general, la presencia de un módulo que se repite de diferentes maneras en una composición. Entonces acá vemos claramente cuál es la situación, o sea, el módulo que se repite es el círculo y se repite con diferentes esquemas, entonces un esquema radial y un esquema lineal. De este principio de repetición, un principio muy interesante que se utiliza muchísimo en la creación de familias de productos, es la capacidad desde lo perceptual de detectar la similitud. La similitud entonces es un módulo que no es tan estable, o sea, los elementos no son idénticos, pero sí hay una relación, por ejemplo, con el tamaño, con la superficie o con otros rasgos que uno tiene que tratar de identificar, y a partir de eso entonces encontramos el principio de similitud. En familias de productos se ve muchísimo. A veces se utiliza desde lo cromático, a veces se utiliza desde el tratamiento de los detalles de la forma, desde el uso de las texturas, de la manera en la que se señalan o se indican los agarres. Entonces, bueno, acá el principio de similitud es muy utilizado a la hora de generar sistemas de productos. Otro principio que se desprende de la repetición es la anomalía. Para llamar fuertemente la atención, alivia un poco la monotonía que puede presentar una repetición y quiebra un poco la regularidad. Eso sería como los tres elementos más fuertes de la anomalía, ¿no? Entonces, bueno, puede de alguna manera trabajarse internamente, o sea, primero hay que tener... la graduación se da muy frecuentemente en la percepción, en lo diario, porque nosotros vemos en perspectiva, por lo tanto los objetos que se alejan de nosotros cambian su tamaño, se ven más chicos, y los objetos que están más cerca se ven más grandes. Esto genera entonces el principio de gradación o graduación también. De ese principio entonces de repetición que se desprende la graduación, también se desprende con el mismo sentido un efecto visual que es la concentración, que es la manera en la que se reparten o se distribuyen los módulos esto no tiene que ver con un tamaño físico y no está tan relacionado con la perspectiva, si bien se puede relacionar, pero inicialmente no está tan relacionado con la perspectiva, y tiene que ver entonces con la distribución de los módulos en un entorno o distribución de los módulos en un formato. Ya vimos entonces que entorno tridimensional, formato o el manejo del espacio son cuestiones que cuando uno va cambiando de 2 dimensiones a 3 dimensiones tiene que tener en cuenta. Eso es como un común denominador de nuestra materia. Nuestra materia va a ir y venir entre el análisis de 2 dimensiones, más plano, más chato, un poco más fácil de asumir, y el análisis de las 3 dimensiones un poco más complejo, pero de todas maneras accediendo a un tema vamos llegando hacia el otro. Entonces pasamos, si analizamos la concentración, pasamos desde un espacio o un lugar en donde la superficie está como más despejada y es más informal, a un lugar en donde la distribución de estos módulos es mucho más densa, y obviamente que se convierte en un centro de interés, ¿no? De esta manera nosotros estamos llamando a este centro de interés. Lo de graduación, la graduación entonces es una experiencia visual, como habíamos dicho, que se ve en lo diario, por nuestra manera de ver en perspectiva, y las cosas se van viendo más cerca, más grandes, más lejos, más pequeñas, ¿no? Esto entonces es un fenómeno muy utilizado. La graduación, por ser un pasaje suave entre un estadio y el otro, y por tender a ayudarnos muchísimo en la comprensión de lo que estamos viendo, tiende entonces a la armonía.